Muy buenos días. Les habla Cruces Aldea desde CLM Activa Radio para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas. Habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. Habla de quienes sí se atrevieron, exponiendo incluso su propia vida, porque ellos lo merecen y porque a ellos se lo debemos. Atrévete a pensar. Continuamos Aristóteles, pero es que él es inmenso, como su vida, como su obra y como su pensamiento. Por eso vamos a hablar hoy en este espacio de las sentencias que históricamente y con rigor le son atribuidas de la mano de las dos traducciones de Diógenes Laercio. Pero también seguimos aportando biografía. En este caso, hablamos de su etapa como preceptor de Alejandro Magno, cómo le fue con él. Para ello nos apoyamos, como hemos venido haciendo hasta ahora, en Jesús Mosterín y su texto, porque suyo fue el mérito. En la sección que significa esta frase nos acompaña Augusto Klappenbach. Ha sido rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina, también catedrático de filosofía y profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nuestra UNED. Destacan entre sus publicaciones los siguientes libros: Memoria de la filosofía. ¿Se puede seguir hablando de ética? Ética y posmodernidad, y cómo estudiar filosofía y comentar un texto filosófico. Tiene además artículos en clave de razón práctica en los más importantes medios de comunicación especializados en filosofía, como la revista Eikasía, pero también en periódicos de tirada nacional, como el diario El País, Público y demás. Y ya, sin dilatar ni un momento más, comenzamos. Que de la educación las raíces son amargas, pero los frutos dulces. En el programa número 30 dejamos la biografía de nuestro autor en el año 343 a.C., cuando, después de haber pasado 5 felices años sin problemas en Asos y Mitilene, dedicado a estudios naturalistas, a observar, catalogar y describir animales, plantas y todo tipo de fenómenos naturales, gozando de la amistad de Hermías, del amor de Pitias y de la colaboración de unos pocos discípulos fieles como Teofrasto o Calístenes. Años estos, dijimos, tranquilos y productivos, que sin embargo finalizan de golpe cuando Aristóteles es llamado por Filipo II para hacerse cargo de la educación de su hijo, que después se convertiría, contamos, en dueño y señor de media civilización, pero que en aquella época era solo un joven de tan solo 14 años. Era Alejandro Magno. Hasta entonces había tenido otros preceptores, como Leónidas, pariente de su madre, partidario de la disciplina corporal. Le enseñó a endurecerse y aguantar privaciones, pero ahora ya tenía 14 años y debía completar su formación intelectual. Filipo de Macedonia, su padre, podía haber elegido entre todos los intelectuales de Grecia,
pero eligió a Aristóteles, no solo por su aprecio a su inteligencia, sino sobre todo por la vieja amistad que les unía y por su fidelidad a la monarquía. Por otra parte, como la capital de Macedonia, Pela, estaba construida en medio de pantanos que facilitaban su defensa, sí, pero que la hacían no muy saludable por su humedad, el padre de Alejandro decidió que educaran a su hijo lejos de aquellos calores húmedos y también lejos de las intrigas de aquella corte. Por todo ello, envió a nuestro autor, junto a compañeros del joven, a Mieza, un pequeño centro de veraneo, con grutas, bosques y fuentes, con jardines, con pórticos y con caminos. Y así Aristóteles se convirtió en el tutor del hijo del rey Filipo II entre el 342 y el 340 a.C. Sin embargo, durante ese tiempo que transcurrió, desde los 14 a los 16 años del joven Alejandro, nuestro autor le observaba con mezcla de escepticismo y buena voluntad, porque como él mismo dejó escrito, los jóvenes son por carácter concupiscentes e inclinados a hacer aquello que desean. Sus caprichos son vehementes, pero poco duraderos. También son apasionados y de pronta cólera, capaces de seguir cualquier impulso. Son amantes del honor, pero más aún del triunfo. Porque la juventud desea sobresalir y la victoria es una especie de excelencia, y en todo pecan por carta de más y por vehemencia. Aman con exceso y odian con exceso. También creen que lo saben todo y las injusticias las cometen no por maldad, sino por insolencia. Por tanto, pronto debieron desmoronarse las ilusiones de Aristóteles por influir en el pensamiento político de Alejandro Magno, a raíz también de esta segunda reflexión que escribió. El joven no es un oyente adecuado para las lecciones políticas, pues carece de experiencia de la vida, que es el punto de partida de las consideraciones políticas. Además, se deja llevar por sus pasiones, por lo que ningún fruto ni provecho de este estudio obtendrá. Bien, dejamos resto de biografía para próximos espacios, porque si apasionante fue su vida, no menos interesantes son algunas de las sentencias que se le atribuyen por parte de Diógenes Laercio a Aristóteles. Por ejemplo, preguntado sobre qué ganancias sacan los mentirosos, contestó que cuando dicen la verdad no son creídos. Al serle reprochado en cierta ocasión que había dado limosna a un hombre malo, dijo: «Me compadecí del hombre, no de su carácter». También acostumbraba nuestro autor a decirle a sus amigos o donde quiera que estuviese, a contertulios, en sus charlas que la vista recibe la luz del aire que nos rodea y el alma la recibe de las ciencias. Muchas veces, cuando se enfadaba o enardecía contra los atenienses, decía que habían sido los inventores de los granos, del trigo y de las leyes, pero que usaban de los granos, mas no de las leyes. Y en otra ocasión, cuando le preguntaron qué cosa envejece rápido,
respondió: la gratitud. ¿Y qué cosa es la esperanza?, le consultaron. Es el sueño de un hombre despierto. Y hasta aquí por hoy, porque debemos iniciar ya la sección. ¿Qué significa esta frase? ¿Por qué algunos placeres nos producen dolor? ¿Es necesario de verdad soportar dolor para conseguir placer? Si los temores son sufrimientos por algo que todavía no existe, ¿por qué dejamos que nos dominen? ¿Se puede evitar el miedo a la muerte? Todo esto nos lo va a contar Augusto Clapenbach, que está aquí con nosotros para narrar a uno de los mejores filósofos, si no el mejor, que ha tratado estas cuestiones. Sí, porque de eso va la sección de hoy. Hablamos del placer y hablamos del dolor, hablamos del temor y hablamos de la muerte, y evidentemente debemos explicar a Epicuro, porque no existe ni ha existido ningún pensador que lo haya reflexionado mejor, ni evidentemente ningún profesor que lo narre tan fácil y sencillo de entender, pero a la vez tan riguroso en su exponer. Por tanto, vamos a disfrutar ya de esa ética de Epicuro. Escuchamos. Hacia fines del siglo IV a.C., comienza una crisis muy profunda en el mundo griego, que terminará convirtiendo las orgullosas ciudades griegas en colonias del Imperio Romano. El ciudadano contempla cómo decae ese esplendor político y cultural que había gozado las ciudades griegas en los siglos anteriores. La gran filosofía griega no se escapa de esta crisis. Ya al griego no le interesan los grandes problemas metafísicos y sociales que habían ocupado los grandes maestros, como Platón y Aristóteles. Y el pensamiento se dirige más bien a responder a la única pregunta que no se puede omitir en la vida: ¿qué debo hacer? El pensamiento de esta época, que recibe el nombre de helenismo, se dirige preferentemente a la ética y busca respuestas adaptadas a una sociedad en crisis que trata de salvar la felicidad personal en medio de una cultura que se está derrumbando. Uno de los personajes más representativos de esta época es el filósofo Epicuro, que vivió entre los siglos IV y III a.C. Él encuentra la respuesta a esta decadencia en la búsqueda del placer y la huida del dolor. Dicho así parece muy sencillo, pero no es nada sencillo. Porque sabemos que muchos placeres producen dolor y que es necesario soportar algunos dolores para conseguir placeres. De modo que la filosofía tiene un papel importante en este objetivo para distinguir unos placeres de otros, ya que no se trata de una invitación al libertinaje, como se interpretó a veces la filosofía epicúrea, sino que requiere un discernimiento racional nada sencillo.
En primer lugar, hay que eliminar los placeres que no sean necesarios para la vida, ya que los deseos insatisfechos son una fuente de dolor. Escuchemos al mismo Epicuro, con un ejemplo muy representativo de esta idea. Él dice: los alimentos sencillos proporcionan igual placer que una comida excelente, una vez que se elimina del todo el dolor de la necesidad. Y pan y agua procuran el máximo placer cuando los consume alguien que los necesita. Acostumbrarse a comidas sencillas y sobrias proporciona salud, hace al hombre solícito en las ocupaciones necesarias de la vida, nos dispone mejor cuando alguna que otra vez accedemos a alimentos exquisitos y nos hace impávidos ante el azar. Hay que eliminar, por lo tanto, los deseos absurdos. Y también hay que eliminar los temores. Fijaos, el placer y el dolor están en las sensaciones. Epicuro dice que todo bien está en la sensación como norma. Pero un temor no es una sensación, como tampoco lo es un deseo, sino un sufrimiento por algo que todavía no existe. Incluso el peor de los temores, el temor a la muerte, es un temor absurdo. Y escuchemos aquí el razonamiento que hace Epicuro, que se ha convertido en clásico en la historia de la filosofía griega. Dice: acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros, porque todo bien y todo mal reside en la sensación, y la muerte es privación del sentir. Por lo tanto, el recto conocimiento de que nada es más para nosotros que la muerte hace dichosa la condición mortal de nuestra vida, no porque le añada una duración ilimitada, sino porque elimina el ansia de inmortalidad. Nada, pues, temible hay en el vivir para quien ha comprendido rectamente que nada temible hay en el morir. De modo que es necio quien dice que teme a la muerte no porque le angustiara el presente, sino porque le angustia esperarla. Pues lo que al presentarse no causa perturbación, vanamente afligirá mientras se aguarda. Así que el más espantoso de los males, la muerte, nada es para nosotros, puesto que mientras nosotros existimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte se presenta, entonces no existimos. Con lo que ni afecta a los vivos ni a los muertos, pues para estos no existe y los otros existen ya. Este razonamiento tiene un doble aspecto. Por un lado, parece absolutamente impecable desde el punto de vista racional. La muerte, en efecto, no es una sensación y por lo tanto no es capaz de provocarnos por sí misma placer ni dolor. Pero quizá lo que a Epicuro se le escapa es que la muerte no es solamente el final de la vida, sino que la muerte está presente en la vida humana desde que tenemos uso de razón. Sabemos que todo lo que sucede tiene una duración limitada, que vamos a dejar de estar en este mundo, y esa conciencia de la muerte afecta a todo lo que hacemos. Esta es propiamente la fuente del temor a la muerte y no simplemente una realidad que cuando se presente nosotros ya no estaremos.
Bueno, eliminados los deseos y los temores absurdos, el epicúreo está preparado para aprovechar los placeres que la vida le ofrece y sufrir cuando sea inevitable, pero sin aumentar ese sufrimiento con apetencias y temores infundados. Oigámoslo otra vez al mismo Epicuro. Dice: cuando por tanto decimos que el placer es fin, no nos referimos a los placeres de los disolutos o a los que se dan en el goce, como creen algunos que desconocen o no están de acuerdo o interpretan mal nuestra doctrina, sino al no sufrir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Pues ni banquetes ni orgías constantes, ni disfrutar de muchachos, ni de mujeres, ni de peces, ni de las demás cosas que ofrece una mesa lujosa engendran una vida feliz, sino un cálculo prudente que investigue las causas de toda elección y rechazo y disipe las falsas opiniones de las que nace la más grande turbación que se adueña del alma. De todas estas cosas, principio y el mayor bien, el del fin, es la prudencia. Como se ve, una propuesta muy adecuada a un momento de crisis, en la cual comienza a surgir un individualismo ajeno a la gran filosofía griega anterior. En medio de la decadencia de todo cuanto le rodea, el epicúreo busca su salvación personal. Bien, muchísimas gracias, Augusto, por compartir tu saber con nosotros. Nos sentimos afortunados. Y enhorabuena también por el recorrido de tu vida tan cultivada y tan plagada de sabiduría. Por eso, desde aquí te enviamos nuestro más que entrañable y enorme abrazo. Y nosotros continuamos con nuestro cuestionario. 10 preguntas, hoy todas Epicuro. Primera: busca información en la red sobre el contexto histórico de nuestro autor. Segunda, hemos escuchado en el audio que muchos placeres producen dolor. Explica esta afirmación y pone ejemplos. Tercera, elabora una lista sobre aquellos placeres que tú creas innecesarios en tu vida. Cuarta, nuestro autor describe los temores como sufrimientos por algo que no existe. ¿Por qué entonces nos dejamos dominar tan fácilmente por ellos? Razona tu respuesta. Quinta, todo bien y todo mal residen en la sensación. Explícalo. Sexta, mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Desarrolla el argumento que encierra esta frase. Séptima, compara la concepción epicúrea del placer y del dolor con el significado que hoy se le otorga a estos términos. ¿Crees que históricamente se ha malinterpretado el pensamiento de este autor? Octava, reflexiona sobre por qué cuando una sociedad está en crisis crece el individualismo en su seno. ¿O es que sucede a la inversa? Novena, ¿qué aspecto se le escapa a Epicuro en su concepción sobre la muerte según Augusto Clapenbach? Décima, la vida feliz reside en el cálculo prudente. Desarrolla y explica esta concepción o manera de entender la felicidad. Bien, y hasta aquí por hoy.
Dar las gracias, como siempre, a nuestro asesor en latín y griego, Joaquín Patón. También contarles que las afirmaciones que se expresan en cada uno de estos espacios son responsabilidad exclusiva del autor que las emite, pudiendo coincidir o no con la organización de este programa. Recuerden que en esta temporada pueden escucharnos miércoles alternos, próximo programa 26 de enero, a eso de las 12 y 21 horas, domingos a las 13 horas. También, si lo desean, estamos en YouTube, canal Atrévete a Pensar Profes, junto al resto de espacios emitidos la pasada temporada. Igualmente disponibles todos los programas en la web de CLM Activa Radio y en las siguientes apps: Spotify, iVoox, iTunes y Google Podcast. Se despide de todos ustedes Cruces Aldea. Que sean felices.